Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar toda la previa del partido que va a disputar el FC Barcelona en el Estadio del Levante. El partido corresponde a la segunda jornada de Liga y se va a disputar mañana sábado a las 9:30 de la noche, hora española. Empezamos hablando de algunas noticias de actualidad azulgrana y seguiremos con una posible alineación del Barça para el partido de mañana. Empezamos entonces hablando de Julián Álvarez y diréis, ¿qué tiene que ver Julián Álvarez con el Barça? Pues muy fácil, que en las últimas horas se lo ha relacionado con el Barça, el FC Barcelona. Al parecer el futbolista no estaría del todo cómodo en su situación en el Atlético de Madrid y su entorno habría filtrado algunas noticias que lo vincularían con el entorno del Barça. Me explico. Desde la temporada pasada, Julián Álvarez no se siente del todo cómodo jugando en la posición de extremo y su entorno se lo habría hecho saber al Atlético y al Cholo Simeone. En este sentido, tampoco se sentía del todo cómodo siendo un futbolista sustituido de forma no permanente, pero sí habitual. Julián Álvarez pensaba que este tipo de situaciones se verían corregidas en la temporada actual, pero ¿qué sucedió? Que el otro día en Cornellà al Prat, en el partido que disputó el Español frente al Atlético de Madrid, en el minuto 80 de partido, con resultado de 1-1 en el marcador, Julián Álvarez fue sustituido. Por supuesto, su cara en el banquillo era un auténtico poema, la cara lo decía todo, como se suele decir, la cara es el espejo del alma, y se le notaba el disgusto claramente a Julián Álvarez. El caso es que después de la sustitución, su entorno ha empezado a dar ciertas informaciones a los medios de comunicación, diciendo que había sido un error fichar por un equipo del Cholo Simeone. Cuidado, que esto no significa que Julián Álvarez se sienta mal en el Atlético de Madrid, se siente mal estando a las órdenes del Cholo Simeone. Esto es lo que no le gusta y con lo que no se siente feliz el futbolista argentino del Atlético. En cuanto a la directiva del Atlético, lo consideran uno de los mejores fichajes de los últimos años y consideran que es un futuro Balón de Oro. Entonces hay cierto desapego por parte de la directiva hacia el Cholo debido a esta situación. Es decir, la directiva del Atlético sería más partidaria y estaría más a favor de Julián Álvarez que del Cholo Simeone. Entonces, todo esto es una información que se comentó en el programa El Chiringuito de Jugones y, debemos coger muy en pinzas toda esta información porque al final es información que tampoco ha salido de forma oficial ni de Julián Álvarez ni del representante ni de nadie que tenga una oficialidad para dar estos datos. Entonces es información que ha trascendido a los medios de comunicación, pero tampoco sabemos si es al 100% verídica. Yo lo que sí puedo decir es que la cara de Julián Álvarez en el momento de ser sustituido era un poema. Esto sí lo puedo decir porque lo vi yo y esto es información que he visto yo, por lo tanto puedo dar mi opinión al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el Barça estaría muy interesado en hacerse con los servicios del jugador. Debemos tener en cuenta que de momento Lewandowski está rindiendo a un gran nivel, pero no deja de ser un 9 de 37 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el Barça debe pensar ya en el futuro del equipo y en el relevo de Robert Lewandowski. En este sentido, cobraría fuerza un posible trueque entre algunos futbolistas del Barça y Julián Álvarez. Claro, yo cuando escuché esta noticia pensé, quizás el relevo y la llegada de Julián Álvarez podría producirse o la temporada que viene o la siguiente. Pero claro, teniendo en cuenta informaciones que están saliendo en los medios últimamente, que parece que cada vez con más fuerza suena la llegada de Julián Álvarez al Barça, pues tampoco tendríamos que descartar que llegara este mismo verano. Lo veo muy complicado, realmente lo veo casi imposible, pero en el fútbol no hay absolutamente nada descartable. Y a ver lo que sucede esta jornada, porque si Julián Álvarez vuelve a ser sustituido y vuelve a haber polémica con la situación, veremos cómo se soluciona todo esto. Entonces, hay algunos futbolistas
que realmente podrían interesar al Atlético, algunos futbolistas del Barça, como por ejemplo Marc Casadó, que ya sonó durante el verano para el Atlético y que el Cholo estaría muy interesado en él. Entonces, si por ejemplo Julián Álvarez tiene una tasación de unos 80-90 millones, que se comenta 70, yo no creo que el Atlético lo deje salir por menos de 90, sinceramente. Entonces aquí podría entrar Casadó en la operación. Si tú, por ejemplo, valoras a Casadó en torno a los 30-40 millones, pues podría ser un cambio de Casadó y más 30-40 millones más por Julián Álvarez. Porque, a ver, debemos tener en cuenta que el Barça, a pesar de tener dificultades con las inscripciones, a priori había dinero suficiente para fichar e inscribir a Nico Williams. La cláusula de Nico era de 60 millones. Por lo tanto, si añadimos este dinero a la tasación que le puedes hacer a Marc Casadó, sería lo que el Barça podría ofrecer por Julián Álvarez. Que para mí, sinceramente, no estaría del todo convencido de hacerlo, en el sentido de que Casadó es un futbolista que a mí personalmente me gusta mucho. Sí que es verdad que entre Fermín y él, que también se comentó una posible salida de Fermín durante el verano, preferiría que marchara Casadó. Fermín me gusta mucho más, creo que tiene más futuro en el equipo, pero creo que se está siendo un tanto injusto con Casadó, en el sentido de que es un futbolista que siempre lo ha dado todo por el Barça, y sinceramente pienso que debería ser titular por delante de De Jong, así de claro lo digo. Pero, bueno, el Barça no lo ve así. Hansi Flick estaría a favor de una salida, aunque hoy en la rueda de prensa ha comentado que contaba con él y con Fermín. Pero claro, ¿qué va a decir de forma pública? Es normal que defienda al jugador de cara a los medios de comunicación. En este sentido, lo que tampoco me gusta del todo de Julián Álvarez es que es un futbolista que, bueno, al parecer, si realmente su entorno ha filtrado todo esto a los medios de comunicación, es un futbolista que fácilmente puede entrar en rebeldía. Entonces, ¿qué pasa? Que si Hansi Flick en algún momento considera cambiarle o no ponerle titular, o considera que para el esquema del equipo es mejor que en ese momento juegue Ferran o Rashford, ¿qué pasaría entonces? ¿Que habría un problema? ¿Que tienes un problema entonces de 80-90 millones? Y el Barça no puede jugársela de esta forma económicamente, teniendo en cuenta la situación que tiene actualmente. Debemos tener en cuenta que el Barça, para hacer un desembolso de estas características, debe tener muy claro que el futbolista va a dar un gran rendimiento, porque si no, el Barça ahora mismo no se puede arriesgar a acometer un fichaje de semejante envergadura, no solo por lo que te costaría el fichaje en sí, sino también porque te tendrías que desprender de algún futbolista importante del primer equipo, y además por lo que te costaría la inscripción del futbolista en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, mucho cuidado con la situación, porque no tiene por qué salir bien. Debemos tener en cuenta también que muchos futbolistas que el Barça ha fichado del Atlético después no han salido del todo bien. Véase el caso de Griezmann, véase el caso de Arda Turán, que los fichaste a coste de Balón de Oro y después no eran ni suplentes para el equipo, ¿vale? Griezmann dio un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba, y lo mismo Arda Turán. Entonces no es solo lo que te costaron, sino lo que ganaban de ficha. Por lo tanto, mucho cuidado, porque a veces hay futbolistas que dan un rendimiento espectacular en el Atlético y después al salir del Atlético les cuesta más. No solo los que ha fichado el Barça. Por ejemplo, Radamel Falcao era una estrella absoluta, lo fichó el Manchester United y ya no hizo nada. Por lo tanto, mucho cuidado, que el Barça se lo piense bien antes de cometer ninguna operación de esta envergadura. A partir de aquí, comentar también otras noticias de actualidad azulgrana. Hablaremos también de Fermín López, que hoy en rueda de prensa Hansi Flick lo ha defendido mucho, igual que a Casadó, ha dicho que contaba con él, y según aparece publicado hoy en la versión digital del diario Sport, el Barça habría recibido en verano varias ofertas mareantes que orbitaban alrededor de los 80 millones de euros por Fermín. Una oferta procedente de Arabia, con una cantidad mareante de dinero encima de la mesa,
que Fermín descartó enseguida porque no quería ir a Arabia. Y después 2 ofertas más procedentes de la Premier, las 2 que llegaban prácticamente a los 80 millones de euros. Flick vetó las 2 ofertas porque prefería mantener el grueso del equipo, mantener a Fermín, antes que fichar a otros futbolistas. Es decir, Flick lo que dijo es que no salga y prefiero que no salga antes de que lleguen otros fichajes. Y esto es algo que yo llevo diciendo desde el principio del verano. Es mucho más importante que el Barça mantenga el equipo que tiene actualmente a que vengan jugadores de fuera, porque el equipo ya es muy bueno. Entonces, si tú te desprendes de futbolistas que han sido importantes durante la última o las últimas 2 temporadas, esto es un gran hándicap porque no sabes si los que llegan de fuera te van a dar el rendimiento de los que ya tienes adentro. Entonces hace muy bien Flick en no escuchar cantos de sirena de posibles fichajes y asegurar lo que tiene actualmente. Fermín López, lo he dicho siempre, es un valor incalculable para el Barça. Es un jugadorazo, es impresionante. Y no me extraña que la Premier lo quiera, porque al final es un futbolista que se adaptaría perfectamente al juego de la liga inglesa. Tiene una gran llegada desde segunda línea, un gran disparo, y estoy seguro que en la Premier League se saldría. Pero, como digo, el Barça no debería ni plantearse la opción de venderse a Fermín. Al parecer, alguna parte o algunos directivos estaban interesados en acometer la operación y traspasar a Fermín López, en el sentido de que el centro del campo del Barça está muy poblado, hay una saturación de futbolistas de muchísima calidad y hubieran estado por la labor de traspasarlo para poder hacer nuevos fichajes e inscribir a algunos de los futbolistas que aún están por inscribir. Yo debo decir que estoy totalmente en contra de ello. Como he dicho, Fermín para mí es un valor incalculable para el Barça, y sí que es verdad que el centro del campo del Barça está muy bien cubierto, pero debemos tener en cuenta que en la media punta actualmente tienes a Dani Olmo y a Fermín. Sí que es verdad que Gavi para mí es más media punta que interior, pero creo que Flick piensa más en él en la posición de Frenkie de Jong que en la posición de media punta. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el esquema que tiene en mente Hansi Flick, tenemos a 2 mediapuntas actualmente, que son Dani Olmo y Fermín. Por lo tanto, no podemos desprendernos de Fermín, y más teniendo en cuenta que Dani Olmo es un futbolista muy propenso a las lesiones musculares. Por lo tanto, que Fermín ojalá siga muchos años más en el Barça. Y dicho esto, pasamos a analizar el momento que está pasando el Real Madrid, porque realmente el otro día frente a Osasuna vimos a un Real Madrid muy, muy desdibujado, con un Vinicius que no encara, que es una sombra de lo que fue en su momento, y un Madrid que parece que hay caso Rodrigo. El otro día en rueda de prensa le preguntaron a Xabi Alonso si había caso Rodrigo, y él lo negó categóricamente. Dijo, a ver, es el primer partido de Liga, es solo un partido que no ha jugado Rodrigo, entonces si la situación es la misma en 2 meses, pues sí habrá caso Rodrigo, pero de momento no. Eso es lo que dijo Xabi Alonso. Por supuesto, esto es lo que debe decir, pero no estoy de acuerdo. Al final debemos tener en cuenta que un futbolista que acaba de llegar de Argentina como Mastuantono jugó por delante del extremo brasileño del Real Madrid. Un futbolista que a priori debería tener muchos más galones que Franco Mastuantono. Pero en cambio, Xabi Alonso decidió que el futbolista argentino recién llegado a la plantilla del Real Madrid saliera por delante del brasileño. Por lo tanto, para mí sí que hay caso Rodrigo. Que os digo una cosa, y el caso Rodrigo podría convertirse en caso Vinicius si la situación de Vinicius no cambia, porque ya lo vimos. Vinicius tuvo que ser sustituido en la segunda mitad porque, bueno, no se estaba viendo en el campo, y no os extrañe, que no le extrañe a nadie, que si Vinicius sigue jugando del modo en que lo está haciendo, en un par o 3 de jornadas sea relevado por Rodrigo y Vinicius se quede en el banquillo. Que no le sorprenda a nadie, porque el otro día estaba escuchando un dato totalmente demoledor, pero demoledor porque en los últimos 5 partidos Vinicius solo ha provocado 5 faltas.
es decir, va a falta por partido. Un extremo que teóricamente debería ser desequilibrante y por lo tanto los equipos contrarios deberían hacerle faltas para impedir que pudiera seguir avanzando en su juego. Pero ni encara, ni se le ve, ni... bueno, aún se le está esperando. Es que da la impresión de que entre Vinicius y Mbappé se están solapando la posición en el campo. Cuando Mbappé llegó al Madrid, le costó mucho empezar a hacer goles y empezar a destacar. En cambio, Vinicius, el año pasado, al principio de temporada, lo hacía muy bien. Y a medida que Mbappé fue subiendo el nivel competitivo, fue decayendo el nivel de Vinicius. Lo cual es curioso, ¿no? Que cuando uno está bien, el otro está mal. Claro, debemos tener en cuenta que parten de la misma posición. Y muchas veces yo creo que se solapan. Y entonces esto al Madrid le repercute claramente. Clarísimamente. Por lo tanto es lo que digo, no os extrañe en un par de jornadas que Rodrigo pueda llegar al 11 titular. Y si Vinicius sigue así, cuidado porque se han escuchado varias ofertas totalmente desorbitadas desde Arabia. Y cuidadín que no tengamos ninguna sorpresa de aquí a final de verano. A partir de aquí, comentar también lo del penalti. Porque el Madrid ganó 1-0 y de penalti. Y todos vimos la repetición de la jugada, lo que pasó realmente. Eso no era penalti, eso era falta de Mbappé. Clarísima, es Mbappé el que pisa al futbolista de Osasuna. Lo cual aún nos sorprende mucho teniendo en cuenta que hay VAR de por medio. ¿Por qué no entra al VAR a avisar al árbitro de esta situación? Es que claro, es muy serio. Es muy serio, de verdad. Es que yo en directo, sinceramente, no culpo al árbitro para nada, porque es que en directo a todo el mundo le pareció penalti. Entra pasadísimo el futbolista de Osasuna y derriba a Mbappé. Esto es lo que nos pareció en directo. Y probablemente, si Mbappé no lo pisa, lo hubiera derribado igualmente. Pero debemos tener en cuenta lo que sucede primero. Y aquí el orden de las cosas, el orden natural, es primero la pisada de Mbappé y después el derribo a Mbappé. Pero primero es Mbappé el que pisa al futbolista de Osasuna. Entonces no termino de entender que el VAR no haya entrado de oficio en una situación tan y tan clara. Porque el árbitro, sinceramente, yo pienso que no tiene ninguna culpa. Es que en directo es que ves penalti, claramente. Es en la repetición que lo ves claro. Entonces yo creo que es el VAR que debería haber entrado de oficio. Como tampoco entiendo que el presidente de Osasuna denunciara al Barça por alineación indebida de Íñigo Martínez y en cambio, ahora que realmente parece que hay motivos para hacer lo mismo con la alineación o con la entrada en el equipo de Mastuantono, porque Miguel Galán, que es un experto en derecho deportivo, ya comentó en su momento que había motivos para una posible denuncia por alineación indebida por el hecho de que Mastuantono entrara en el partido. Entonces, esto es algo curioso, ¿no? Que en su momento Osasuna denunciara al Barça por alineación indebida de Íñigo Martínez, en una jornada que ya no debería haberse disputado en esa fecha, porque veníamos de selecciones y el Barça no quería jugar en ese momento, y en cambio la Liga lo obligó a jugar en ese momento el partido, y en cambio el Barça, estaba prácticamente obligado, no podía hacer nada más. Entonces simplemente lo que hizo fue coger a los futbolistas que tenía disponibles, en ese caso Íñigo Martínez. Eso a Osasuna no le pareció bien, pero el otro día, saliendo del palco del Bernabéu, al presidente de Osasuna le preguntaron por ese hecho, ¿no? ¿Qué pasaba con Mastuantono? Y Osasuna ya comentó, el presidente, que esto lo hacía todo el mundo y que no había ningún problema. En fin, no sé, hay un doble criterio, parece, para el Barça uno y para los otros otro criterio. En fin, es lo que hay. Venga, pasamos ahora a hablar de una posible alineación del Barça contra el Levante. Joan García en portería, centrales Cubarsí y Araujo como el otro día, Eric García de lateral, aunque tampoco me extrañaría del todo que entrara Koundé,
El otro día Eric García fue el titular, pero Koundé también creo que está en un buen momento. Los dos lo están, de hecho, por lo tanto veremos qué decide Hansi Flick. Balde en el otro lateral, luego mediocentro Frenkie de Jong, Pedri y Fermín de media punta. Fermín no tengo claro que vaya a salir en el 11, podría ser que Dani Olmo le cogiera el relevo. Luego extremos Rafinha y Lamine Yamal. Y por el centro Ferran Torres. Al parecer Lewandowski llegaría un poco justo y por lo tanto creo que Ferran Torres sería el elegido para cubrir la posición de 9. Veremos cómo va el partido frente al Levante. Yo creo que el Barça es muy favorito para llevarse los 3 puntos. Sería muy interesante que el Barça consiguiera ganar estos 3 partidos que hay antes del parón de selecciones, es decir, el partido que ya ganó frente al Mallorca y los 2 que quedan, el del Levante y el del Campo del Rayo. Pienso que el del Campo del Rayo será el más complicado de los 3, pero bueno, veremos en la previa, analizaremos todo y cómo pueden ir evolucionando los acontecimientos. Dicho esto, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!